tal? Saludos, bendiciones. Soy el pastor Noé González de la Iglesia Altar de Dios en la ciudad de Puebla. Reciban un fuerte abrazo a nuestros amigos, familia, Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias porque nos permite el día de hoy poder compartir de su palabra. Así que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 17 y es una hermosa palabra que quiero compartirte el día de hoy. La palabra del Señor nos dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Este pasaje es muy hermoso y nos enseña acerca de que cuando Jesucristo resucitó, se apareció a diferentes gentes. Y que cuando ellos veían que se apareció Jesucristo, fueron a los discípulos y compartieron de aquel Cristo resucitado. Les había dado ya ese mensaje en el cual sabía y era necesario que el Cristo padeciere, que muriera, pero que después de 3 días resucitaría. Finalmente vemos que se le aparece a algunos y ellos van y le dicen a los discípulos, a los 11 restantes: el maestro ha resucitado, pero ellos no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Viene ahí, lo especifica, esa incredulidad. ¿Pero de dónde viene? De la dureza del corazón. Jesucristo les reprocha, dice ahí que llega y les reprocha esa dureza de corazón, el no creer. Habían caminado con él, habían visto los milagros, les había anunciado de lo que iba a acontecer, pero no le creyeron. Después los comisiona y les encarga de ir por todo el mundo y predicar del evangelio, de anunciar, de que finalmente fueran y compartieran ese mensaje y que a los que creyeren y los bautizaran y ellos serían salvos, pero a los que no creyeren finalmente ellos serían condenados. Y lo que me gusta y lo que hoy vamos a compartir es lo siguiente: dice, y los que creen les seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Finalmente empieza a enlistar otras cosas, pero hoy quiero detenerme en este punto. Hace 2 menciones. Una mención es tan atractiva, tan sorprendente, tan vistosa como echar fuera demonios. Y otra pareciera tan insignificante como el hablar nuevas lenguas. Hay una enseñanza que va directamente a ese lenguaje angelical, a ese lenguaje acerca del bautismo del Espíritu Santo, y es correcto. Pero también hay otro en el cual el lenguaje es una forma de expresarnos. El lenguaje es una forma de comunicarnos. ¿Qué comunicamos? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la idea. Así que nos dice que cuando nosotros creemos hay una señal que nos tiene que acompañar, y eso es nuestra forma de hablar. Ya no va a ser la misma con la que antes hablábamos. Nuestra lengua, nuestro lenguaje, nuestra comunicación tiene que ser totalmente distinta, porque el hecho de creer en el Señor Jesucristo cambia nuestra vida. La palabra del Señor nos los enseña a través del apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en el cual le dice que nadie te menosprecie por ser joven, mas sin en cambio que otros vean en ti la forma en que te comportas y en la forma en que hablas.
¿Qué quiere decir? Que tiene que cambiar tu manera de hablar y de comportarte, porque el hecho en creer en Jesucristo nos da la seguridad, la certeza, la convicción de que nuestra vida no va a ser lo mismo. Le dice, esta señal le seguirán a los que creen, tendrán una nueva forma de hablar. Hay una predicación que me gusta y de un siervo de Dios en el cual llamó mi atención y él decía, ¿ustedes saben cuál es el lenguaje del infierno? Y decía, el lenguaje del infierno es ay, 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 es pura queja, puro llanto, pura tristeza, puro dolor. Ese es el lenguaje del infierno. Pero el lenguaje de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo es un lenguaje glorioso. Es un lenguaje de fe. Es un lenguaje que va acompañado de certeza, de seguridad, de convicción, que aunque no le hemos visto, hemos creído. Bienaventurados los que no vieron, mas creyeron, porque la palabra, el nuevo lenguaje va acompañado de convicción, va acompañado de seguridad. ¿Por qué? Porque hemos creído en sus palabras, hemos creído en sus promesas, hemos creído todo lo que nos ha anunciado, y ese es un lenguaje que acompaña a los que creen. La palabra del Señor nos dice también y nos lleva que finalmente es una evidencia de estar tiempo con Él. ¿Cómo? Finalmente en Hechos capítulo 2 versículo 2, en el capítulo 2 versículo 4 dice la palabra del Señor en el día del Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Empezaron a hablar otro lenguaje, según el Espíritu les daba que hablasen. Lee el contexto de la historia y dice en el versículo 9 en adelante, partos, medos, elamitas. Y en el 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Cuando uno cree, la forma de hablar cambia. Cuando uno es lleno de la presencia del Espíritu Santo, el mismo Espíritu te va a decir qué hablar. La palabra de Dios dice, no te preocupes por lo que vas a hablar o a decir, porque es el mismo Espíritu Santo que te va a decir qué debes de hablar. A los que creen, tienen que acompañarle esta señal, el hablar un lenguaje diferente. En Hechos 2, el lenguaje que le acompañaban era de glorificar a Dios vivo, era de exaltar, era de poner en alto el nombre que es sobre todo nombre. No era un lugar de queja, no era un lugar de llanto, no. Era de glorificar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese mensaje, Pedro se levanta y predica y se convierte en 3,000 gentes. Y la gente dice, ¿acaso no conocemos a Pedro y a Juan? ¿No conocemos que finalmente es gente sin preparación y gente del vulgo, pero reconocemos que habían estado con Jesús? ¿Qué quiere decir? Que finalmente tu lenguaje tiene que cambiar. La evidencia de que crees en el Señor Jesucristo es la forma en que tú hablas. Pedro era notorio cuando siguió de cerca a Jesucristo, porque cuando lo vio la mujer le dijo, tú eres uno de ellos, tu misma forma de hablar te delata. En esto conocerás a la gente que cree y a la gente que dice creer, porque realmente su misma forma de hablar les va a dar si ellos verdaderamente o no creen. Es una señal y yo quiero que finalmente nos oigamos hablar. Te vas a acercar en mucha gente que va a decir creer, pero al momento de hablar, finalmente ahí se va a evidenciar esa señal, si verdaderamente cree o no cree. Hay dureza en su corazón, hay incredulidad y el Señor Jesucristo se los va a reprochar.
pero el que verdaderamente cree tiene la convicción y la seguridad. Es una evidencia que muchas de las veces la hemos minimizado, pero es muy poderosa, la cual óyete hablar y finalmente sabrás si crees o no crees, si eres un incrédulo o tienes duro el corazón. Pero si crees, grandes cosas verán. Lo dice la palabra del Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que oramos para que finalmente a través de esta señal, de finalmente tener un nuevo lenguaje, una nueva expresión, veamos grandes cosas. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la bendición que nos concedes de poder compartir tu palabra. Yo te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que esta señal acompañe, Señor, a cada uno de los que se han definido, a cada uno de los que han decidido creer, Señor, una nueva forma de hablar, una nueva lengua, Señor, una nueva expresión, Señor Dios Todopoderoso, que se defina, Señor, que verdaderamente son creyentes tuyos, Señor, hijos tuyos, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, si en un momento como los 11, Señor, dudamos por la dureza, Señor, por la incredulidad. Pero hoy, Señor, que esta señal nos acompañe, Señor, hablar de una nueva forma, Señor, un lenguaje guiados y direccionados por tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.